funciona. La calidad de la salud pública es bajísima. La atención, cuando digo calidad es la atención. Vivimos en la Amazonía, es porque ellos se sienten marginados de las decisiones del Estado. El Estado tiene que ser, el Estado en el Perú tiene que ser participativo, tiene que escuchar a la gente. No puede asumir el rol de que yo soy el único que sé, y como yo soy el único que sé, ustedes se callan, yo hago las cosas y luego se las impongo. Así no es. Y ahora vamos a darle la palabra a Moisés, y es el presidente de CONACO. Aplausos, por favor, para que sea breve. Muy buenas tardes a todos mis hermanos, amigos, colegas, compañeros, empresarios de la micro y pequeña empresa. Recientemente elegido presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes, es por lo cual he venido expresando más o menos un poco mis ideas como joven empresario que empiezo desde muy corta edad, de mis 18 años, empiezo a conformar empresas. Entonces, cuando yo escucho de que la informalidad es un problema, definitivamente para mí es un poco chocante, porque no es un problema la informalidad es una realidad. Definitivamente es una realidad, porque cuando nosotros empezamos a hacer empresa, vuelvo a decir, lo hablo en carne propia, como experiencia, porque vengo haciendo empresa desde que tengo DNI, mi primer tema de la informalidad. Veamos nuestra realidad como peruanos que somos, lo que de repente no sucede en otros países, porque en otros países ya sea cuentan con capital, algún pariente que pueda dar un dinero y puedan empezar, no como microempresa, sino ya como una mediana empresa. Entonces nuestra realidad es empezar así, seamos realistas, y empezamos como microempresa estando en la informalidad. Definitivamente, al paso del tiempo y a lo que uno va avanzando, se va formalizando, porque tiene o ve y uno tiene visión y ve mucho más ventajas estar en la formalidad que en la informalidad, por supuesto. Cuando yo escuchaba a un anterior expositor cuando decía que solamente era empresario, estamos hablando en la anterior etapa, solamente era un empresario que no tenía nada que ver con la política, definitivamente es mentira, porque todos los empresarios somos políticos por naturaleza, porque siempre dirigimos personas y damos política de empresa, cómo trabajar, cómo distribuir, siempre estamos inmiscuidos en la política y debemos interesarnos en la política, debido a que son los destinos de los políticos que rigen nuestras vidas y nuestras empresas. Entonces, en ese sentido, hago un llamado a todos ustedes, empresarios de la micro y pequeña empresa, que efectivamente debemos enfrentar esta realidad política que venimos viviendo. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto cómo no nos hemos puesto de pie en todos los acontecimientos que están surgiendo y que definitivamente nos perjudican a nosotros como empresarios. Nos perjudican, ¿por qué? Porque paros, el baguazo, definitivamente hacen que nosotros retrocedamos, no avancemos, sino retrocedamos o nos paralicemos en nuestras labores. Nuestros trabajadores no llegan a tiempo a sus labores o no vienen justificaciones, etc. Entonces, definitivamente como empresarios debemos interesarnos en la política, pronunciarnos. Por eso felicito a Rómulo, que hace este tipo de encuentros, para que nosotros, al término de este encuentro, efectivamente hagamos una carta en la cual nos pronunciemos todos los empresarios y lo podemos distribuir, no solamente al gobierno, sino a muchas entidades, como la Confederación Nacional de Comerciantes, la Cámara de Comercio, la CONFIE, la Sociedad Nacional de Industria. ¿Para qué? Para que juntos armemos un plan, una estrategia de cómo evitar estos retrasos de las empresas. Por ello, yo lo que vengo impulsando, promocionando, es esto, ¿no? De que los empresarios, como anteriormente, cuando los sabios, Aristóteles decía que los sabios deberían gobernar. ¿Por qué? Porque eran los más eruditos, él lo conocía. Y yo lo que digo, los empresarios deberíamos gobernar. ¿Por qué? Porque siempre estamos a la altura de dirigir personas, estamos a la altura de hacer política, conocemos, siempre lideramos. Entonces, cuando vienen personas que de repente no tienen incidencia en el tema empresarial, dan normas, como bien lo dijo el doctor Izquierdo, en la cual no tienen
ajuste o no se adaptan a nuestra realidad. Entonces por ello yo felicito a Rómulo y agradezco mucho la lección del doctor Izquierdo, en la cual definitivamente todo empresario entiende cuando el doctor habla, porque habla de una terminología que nos identificamos, que entendemos, sabemos de qué habla, ¿no? Definitivamente nosotros podemos entender su metodología de enseñanza. Por ello que ahora en este encuentro, nada más me queda decirles a todos ustedes, empresarios de la micro y pequeña empresa, que nos pongamos de pie ante estos sucesos que están entorpeciendo. Que definitivamente se respete el principio de autoridad para que se pueda gobernar de una manera que no nos retrasemos, que no nos haga retroceder, nos haga paralizar. Eso es todo, gracias. Muy bien, gracias.